Listo, buenas noches, Abelina Abril Cervantes Santa María, bienvenida. Permítame un segundo, déjeme compartir la pantalla. Ahora sí, muy buenas noches, bienvenida. Falta un minuto para las 20 horas, horario de la Ciudad de México. Muy buenas noches, Jocelyn Guadalupe Jiménez Pulido. Bienvenidas y bienvenidos todos a este segundo espacio abierto de aprendizaje con una servidora, su asesora virtual, maestra Naybe Reyes García, dentro de nuestra semana número 1 del módulo 1 llamado Las tecnologías de la información y la comunicación en la sociedad. Vamos a esperar unos minutos para que se conecten los compañeros, ¿les parece? Bienvenidas Abelina y Jocelyn. Buenas noches, bienvenidas. Ya son las 20 horas. Démosles 2 minutos a los compañeros para iniciar, ¿les parece? Iniciamos a las 20, a las 8:03, horario de la Ciudad de México. Este viernes 24 de febrero de 2023, Día de la Bandera de México. Muy buenas noches a todas y todos, bienvenidos. Les recuerdo y les comento, muy buenas noches, que ustedes pueden directamente colocar algún comentario, duda, ahí lo encontrarán ustedes ahí directamente en el chat, dentro del Meet, en el centro de la pantalla, encontrarán directamente la mano, el icono de mano, por si tienen alguna duda o comentario. Les pido que dejemos al final la sesión de dudas y preguntas y dudas y comentarios. Y aunque bueno, de pronto sobre la misma presentación les voy haciendo algunas preguntas, les digo si tienen alguna duda y con gusto lo revisamos. De acuerdo, Abelina Abril y Jocelyn Guadalupe Jiménez Pulido. Demos un minutito más para dar inicio. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches nuevamente. Ahora sí, vamos a dar inicio, ¿les parece? Avelina, Abril, Jocelyn, pues bienvenidas a este segundo espacio abierto de aprendizaje y a todos y cada uno de los compañeros que vean la grabación. Recuerden que estas sesiones no son obligatorias, sin embargo, de verdad que es una gran guía. Además, que les brindan elementos o puntos extras, el que ingresen ustedes a cada uno de estos espacios de aprendizaje. Son 2 espacios de aprendizaje en cada semana de este recursamiento número 52 de nuestro módulo 1, las tecnologías de la información y la comunicación en la sociedad. Una los miércoles a las 8 de la noche y el viernes a las 8 de la noche es como yo lo programé esta semana. Ustedes pueden aún votar en esta semana en la sección presentación, en donde dice definir horario de sesiones. Ahí ustedes pueden dar su opinión y quedará el horario en que esté al más votado.
Por el momento, pues yo en esta semana, primer semana del módulo, pues decidí el horario de las 20 horas para, para conectarnos, ¿de acuerdo? Y pues en este caso, viernes 24 de febrero de 2023, día de la bandera de nuestro país, día de bandera, la bandera de México, la más bonita del mundo, decimos todos y cada uno de los mexicanos, pues vamos a dar inicio a este segundo espacio abierto de aprendizaje pues con una servidora, su asesora virtual, maestra Naive Reyes García, esta semana número 1 de nuestro módulo 1. Recordar que el propósito de este segundo espacio de encuentro de aprendizaje con una servidora, pues es explicar las actividades y los temas de la semana número 1 de nuestro módulo 1 de las tecnologías de la información y la comunicación en la sociedad, como reiterarles la bienvenida y presentación al mismo. El propósito formativo de este módulo 1, las tecnologías de la información y la comunicación en la sociedad, es usar las tecnologías de la información y la comunicación como herramientas para obtener información, generar aprendizajes de manera creativa en red sobre temas pertinentes con su realidad cotidiana que favorezcan la resolución de problemas, promuevan un aprendizaje significativo y la participación en la sociedad del conocimiento. Quiero comentarles que para que ustedes puedan tener estos puntos extras, es importante no solo que ingresen a las sesiones, sino que también estén desde principio a fin, por favor, en las mismas y participen activamente en estas sesiones de espacios de aprendizaje, encuentros con una servidora, por favor, Abelina y Jocelyn. Yo sé que de pronto pueden estar en el transporte, simplemente con que me digan o coloquen en el chat o si tienen alguna duda, pues estoy para servirlas y apoyarlas. Tanto ustedes como todos los compañeros de nuestro módulo 1, las tecnologías de la información y la comunicación en la sociedad, ¿ok? Y bueno, las formas de comunicación con una servidora o asesora virtual es a través del correo electrónico av.naivet.reyes@prepaenlinea-mediocep.edu.mx. También tenemos como forma de comunicación el foro aprendiendo. Cada semana hay un foro aprendiendo. En el caso del foro aprendiendo como tal, no tiene una ponderación o un valor dentro de la calificación de la materia. Sin embargo, hay actividades, como en el caso de la actividad integradora 1, donde sí dentro de los elementos y características de ella, les solicita que realicen pues directamente una aportación en el foro aprendiendo y que hagan captura de pantalla. Eso también va a suceder dentro de los elementos que les va a solicitar hasta la semana 4 el proyecto integrador, que en su momento lo veremos, ¿de acuerdo? ¿Alguna duda hasta aquí, Abelina Abril o Jocelyn Guadalupe? ¿Sí me escuchan bien? Ah, ok, perfecto, Abelina. Muchas gracias. Muchas gracias. Se escucha claro. Gracias. Bueno, pues continuemos. La que considero yo la forma rápida, eficaz, eficiente y personalizada de comunicarse con una servidora y ustedes, estudiantes, y una servidora con ustedes también, es la mensajería dentro de la plataforma. Como ustedes ya lo vieron, todos los lunes yo les hago llegar a través de la plataforma, pues, la bienvenida a la semana, las características y elementos. Y también cuando estoy calificando me gusta pues darle la retroalimentación dentro pues de la actividad, y en caso de que haya posibilidad de moverlo, recuerden que ustedes dentro de la semana pues que inician los lunes y cierra el domingo, en este caso inició el lunes 20 y finalizará el domingo 26 de febrero de 2023. Ustedes, si suben alguna actividad y de pronto yo les mando un mensajería, oye, compañero, por ejemplo, compañera Jocelyn, hay un problema en tu actividad, fíjate que te faltó colocar las citas
con referencias y citación dentro del trabajo con APA, pues ustedes pueden hacer la modificación en esa actividad sin problema. Una vez que ya se cierra la semana, en el caso de una servidora, su asesora virtual, maestra Naybe Reyes García, únicamente puedo darles una extensión o prórroga de entrega al cierre de la semana únicamente de las actividades integradoras. No puedo dar extensión ni de actividades formativas, ni de cuestionarios. Hola Sandra, muy buenas noches. Hola, Sandra buenas Ángeles, noches. bienvenida. Entonces les estaba justo comentando a sus compañeros, bueno, más bien compañeras y compañeros que van a ver la grabación, de la importancia de estar en contacto en la sección, en la mensajería, que es la forma más rápida, eficaz y eficiente de comunicarse. ¿De acuerdo, Sandra? Le voy a cerrar el micrófono Sí, tantito. Listo, para que no se escuche tanto ruido. Ok. Bueno, por otro lado, hola Sandra, bienvenida. No le escucho, permítame. Permítame un segundo. ¿ya me escucha? Ya, ¿Ya me fuerte escucha? y claro. Buenas noches. Buenas noches. Sí, ahora sí, perdón. Entonces, sí, les comentaba yo de la importancia de la mensajería, la forma más rápida, eficaz y eficiente de comunicarse con una servidora a todos y cada uno de ustedes, ¿de acuerdo? De En el acuerdo. caso de la forma de evaluación, yo ya les comentaba hace unos minutos que las actividades del curso tienen pues los siguientes ponderaciones. Les comentaba yo que existen 6 actividades integradoras. Se van a realizar 2 cada semana, de la semana 1 a la semana 3. Es en estas donde yo les comentaba que directamente pues tenemos la posibilidad de una servidora como su asesora virtual. Si por ejemplo alguien el domingo 26 de febrero de 2023 no pudo subirlo antes del cierre la actividad integradora 1, por decirles un ejemplo, tienen para solicitarme 72 horas, es decir, al cierre de la semana de la actividad integradora, por ejemplo, es decir, lunes, martes y miércoles de la siguiente semana, ¿de acuerdo? Mientras está activa la semana, ustedes pueden hacer edición y demás de la actividad integradora, pero en el caso de una vez que cierra la semana y la actividad integradora, si es necesario que me soliciten una extensión. En el caso, reitero, de las actividades integradoras son las únicas en donde yo como asesora virtual y el sistema, si me lo permite, puedo dar una extensión o prórroga de entrega de las actividades integradoras 1, 2, 3, 5 y 6. En el caso de la actividad integradora 4, que es un foro de discusión, ahí sí no puedo aperturar el foro por ser eso, un foro de discusión. ¿De acuerdo? Entonces, ¿queda claro? ¿O tienen alguna duda de que, bueno, pues una servidora les puede dar extensión o prórroga de entrega siempre y cuando soliciten 72 horas después o menos después del cierre de la actividad integradora? En el caso de cuestionarios socioemocionales, actividades formativas y todas las actividades de la semana 4, ahí sí no hay extensión o prórroga. De hecho, de los cuestionarios socioemocionales, de las actividades formativas que son cuestionarios pues que se califican de forma automática, una servidora no puede dar extensión o abrir prórroga de entrega, ¿de acuerdo? En el caso, pues justo les comentaba que de estas 6 actividades integradoras, 2 que se entregan de la semana 1 a la semana 3, pues tienen un valor dentro de la calificación del módulo del 42%. En el caso de las actividades de cuestionarios, las habilidades de cuestionarios de habilidades socioemocionales, que tienen que realizar uno esta semana número 1 y otro se realizará en la semana 3 de este módulo, pues cada uno con un valor del 5%. Estamos hablando de que cada uno vale el 5%, en total la suma de los dos cuestionarios
de habilidades socioemocionales tiene un valor dentro de la calificación pues del 10%. En el caso de las actividades en plataforma, como son las actividades formativas, pues tienen un valor del 5%. En el caso de las actividades de la semana 4 o semana de integración, que ninguna de las actividades de la semana 4 tienen posibilidad de extensión o prórroga de entrega, ninguna de las actividades de la semana 4, por ser, recuerden, la última semana y ante el cierre del módulo, y que tienen gran peso dentro de la calificación. El proyecto integrador tiene un valor del 30%, el foro de integración un 8% y la autoevaluación un 5%. Y ahí es, como pueden observar, la forma en que se va a calificar nuestro módulo 1, las tecnologías de la información y la comunicación en la sociedad, ¿de acuerdo? Y bueno, quiero iniciar comentándoles que en esta semana número 1 se van a ver los contenidos de la unidad 1 llamada Las tecnologías de la información y la comunicación en la sociedad. La primera semana, como les comentaba, inició el lunes 20 y las semanas cierran los domingos. En este caso, este cierre de esta semana número 1 es este domingo 26 de febrero de 2023 a las 23:59 horas o 11:59 de la noche, horario de la Ciudad de México. Siempre es importante que revisemos las instrucciones, dudas y comentarios en estos espacios de aprendizaje, ya que pues facilitará la tarea de ustedes. En el caso de la unidad número 1, los contenidos mencionados pues nos hablan de la evolución de los medios masivos de comunicación y cómo a través del desarrollo del periódico, que de pronto empezó de forma analógica, del desarrollo de la televisión, del cine, de los libros que evolucionan, tienen que ver directamente a partir del desarrollo de las telecomunicaciones, del ordenador y del internet, pues la evolución a la famosa era digital, en donde los medios impresos o analógicos pues también empiezan a tener una forma electrónica y utilizar las tecnologías de la información y la comunicación como una forma de evolucionar. Y en el caso de nuestro país y del mundo, pues muchos periódicos, revistas y libros ahora no solamente tienen las obras de forma física o impresa, sino que también nos dan la posibilidad de tener acceso a los ebooks o libros en línea. Y es importante mencionarlo porque a partir de la aparición del uso de estos recursos digitales, se vuelve una ventaja en la transformación para mantener y ampliar el número de lectores. Pero no solamente esto, también el desarrollo de las tecnologías de la información y la comunicación permite a partir de estos generar las bibliotecas virtuales o también las llamadas bibliotecas sin muros, como algunos especialistas lo dicen, y es que no solamente es un lugar donde es un acervo, sino que estas bibliotecas sin muros o bibliotecas virtuales, desarrolladas sobre todo por muchas instituciones, especialmente educativas, que les facilitan estos servicios a sus estudiantes, docentes y administrativos, sino que también lo hacen para el público en general, como la Biblioteca Vasconcelos, la red de bibliotecas digitales, no solamente de la Universidad Nacional Autónoma de México, del Instituto Politécnico Nacional, en el caso de México, de la Universidad Veracruzana, en fin, algunas de las tantas que existen en nuestro país, que no solo se vuelven un almacén de recursos de información electrónica, sino que también ofrecen servicios a los lectores como búsquedas de información, orientación en temas específicos, sugerencias bibliográficas, consulta de diccionarios y anuarios, entre otros, todo de forma automática y en línea y en la mayoría de los elementos pues de forma gratuita, lo cual nos permite acceder a una red de elementos, de recursos que antes sin estas bibliotecas virtuales pues no existían en el mundo. Otras bibliotecas, les comentaba yo, pues son las de bibliotecas del cine Cinvestav del Instituto Politécnico Nacional, de la Autónoma Metropolitana,
entre otros. Podemos hablar inclusive de la Biblioteca Miguel de Cervantes Saavedra, de la Universidad de Guadalajara, de las letras, de la Biblioteca de las Letras Mexicanas, les decía yo de la Biblioteca Digital Mundial, de una de las más importantes que es la Biblioteca de la Librería del Congreso de Estados Unidos y por supuesto acceder en línea gratuitamente a una de las hemerotecas como es la Hemeroteca Nacional de México, que no solamente alberga un gran número de elementos de nuestro país, sino de América Latina. Así, por ejemplo, la página de la RAE. Y es que es muy importante que las bibliotecas virtuales son elementos y recursos a nuestra disposición para consultar casi cualquier tema y ampliar nuestro conocimiento. Por ello es conveniente explorar estos sitios, familiarizarnos con ello e inclusive instalar sus aplicaciones en nuestros celulares. Justo en esta materia lo que se busca y lo que pretendemos es que ustedes también existe una gran información en la red de redes, en el Internet, pero no toda la información que se encuentra en Internet es válida y confiable. Por ello, lo importante de saber distinguir elementos de confianza. Por ahí alguien ponía en el foro aprendiendo, ¿no? De pronto muchas veces piensan que los primeros resultados son los más viables o los más actualizados. Siempre tenemos que revisar las fuentes, siempre tenemos que ver que esa persona que está escribiendo, si es un especialista, si está en una página institucional o en una página personal o inclusive si esa persona es especialista o no en el área. Existen varios elementos que tenemos que revisar y es que el Internet es una red informática que nos permite la interconexión descentralizada en computadoras a nivel mundial para transmitir información. Esto quiere decir que pues las computadoras alrededor del mundo se comunican entre sí sin importar el lugar. Entre los servicios que Internet proporciona, pues tenemos el acceso remoto entre computadoras o telnet, los correos, el correo electrónico que surge en el año 1971 en las transferencias de archivos o servicios FTP o el P2P y el famoso World Wide Web desarrollado por el inglés Sir Timothy Lee, el cual es conocido popularmente con el www. Él lo desarrolla desde 1969 y donde utiliza el protocolo HTTP para desarrollar y manejar el Internet como lo conocemos hoy en día. Esto ha permitido la evolución, sin lugar a dudas, de las formas en cómo comprendemos, aprendemos. Y es que un navegador o un buscador en Internet, pues es un programa informático software de los navegadores o buscadores más utilizados, pues está en su momento, el primero que surgió fue directamente Explorer, ahora sustituido por Edge, Google, que es Chrome, que es uno de los más utilizados, Firefox, entre otros. Sin embargo, aún la labor de los seres humanos es justamente analizar y seleccionar la información que consideremos pertinente, pues dependiendo del objetivo que queremos y también en este caso el uso, si es para cuestiones académicas, profesionales o inclusive laborales. Dependiendo de ello, pues tenemos que buscar estos buscadores son programas informáticos que nos facilitan y existen los buscadores generales y los académicos. Los generales, ya los comentábamos, están pensados para todo tipo de público, como Yahoo, como Google, como Facebook, Facebook, perdón, es una red social virtual Facebook, eh, como Firefox y demás. Pero los especializados es ya dentro de búsquedas más serias y más directamente educativas y obviamente con elementos más confiables. Dentro del mismo Google existe un Google académico, el cual nos va a facilitar y nos va a dar resultados de fuentes mucho más confiables a nivel nacional e internacional en el idioma que deseamos. También existe Redalyc, la red de revistas científicas de América Latina y el Caribe, España y Portugal, Redalyc,
Es un proyecto creado por la Universidad Autónoma del Estado de México, cuyo objetivo es ser una de las plataformas líderes en servicios de información científica en acceso abierto a nivel internacional, orientados a cubrir las necesidades de la información especializada. También es un elemento, inclusive dentro del mismo Google académico, de pronto nos aparecen muchos elementos de Redalyc. Hablábamos de que en 1971 un informático estadounidense desarrolla el correo electrónico, el cual pues se ha vuelto un espacio de intercambio de mensajes, sobre todo en el ámbito laboral, y es un elemento muy formal, pues se sabe exactamente quién es, a quién se dirige y la fuente, cosa diferente que sucede en los chats, que son más elementos de espacios informales, donde existen nicknames y donde muchas veces la gente, nos dice Rafael Serrano, en su tesis pueden servir para observar inquietudes individuales e identificar la magnitud de los desacuerdos o de los rechazos, ya que enmascarados en sus nicknames o apodos, los dialogantes manifiestan en un chat en relativa sinceridad su malestar o sus inconformidades, lo que hace del chat pues un espacio para identificar intereses de una manera más libre e informal. Esto nos lo dice Serrano 2013, cosa que no sucede con el correo electrónico, ya que al ser un medio de comunicación escrita, se ha convertido en una necesidad y donde muchas veces pues ya el mismo dominio del correo, ya sea que pertenezca a una empresa, pues ya también nos facilita y se vuelve un elemento más formal. Y les comentaba yo que en los últimos 200 años estas tecnologías y estas invenciones pues han modificado el intercambio de información y de ahí surgen las tecnologías de la información y la comunicación o TIC, que se han convertido en dispositivos tecnológicos que modifican nuestra forma de ver, de entender, de educarnos y también de comunicarnos, ya que facilitan las herramientas de comunicación en una labor diaria, no solamente en la escuela, sino en todos los ámbitos del ser humano. Y bueno, a grosso modo son los contenidos de esta semana. Les exhorto y les pido que revisen todos los materiales que nos proporciona. Buenas noches, Karen. Hola, León, buenas noches. les comentaba yo que de todas maneras dejo la grabación para que estemos muy conscientes y que bueno, revisemos, ¿de acuerdo? Entonces, buenas noches, Karen. Les comentaba yo a sus compañeras que bueno, vamos a ver los contenidos de esta semana. Ya veíamos los contenidos de esta semana, ahora vamos a ver los elementos de la unidad. Antes de ver los elementos y las características de las actividades a entregar, quiero comentarles algo que de pronto me decían, ahí voy a dejar de presentar porque quiero compartir mi pantalla completa. Perdón, les comentaba yo que efectivamente en el caso directamente dejé de presentar pantalla para compartir pantalla, toda mi pantalla, pues tenemos que revisar las cuestiones de el plagio. Y es que el plagio académico, les comento yo, según la Real Academia de la Lengua Española, pues directamente es copiar en lo sustancial obras ajenas dándolas como propias. Esto nos dice la Real Academia de la Lengua Española. Y es que existen diferentes tipos de plagio. El parcial es cuando se comparten ideas de autoría propia y ajenas que se presentan como propias al sustituir o mezclar elementos de una o varias obras originales sin dar el crédito correspondiente. Así existe el plagio total o clonación, es cuando se hace pasar como propio un contenido de uno o varios productos intelectuales ajenos sin dar el crédito correspondiente. Otro tipo de plagio es el parcial por combinación
en donde se comparten ideas de autoría propia y ajenas que se presentan como propias sin dar el crédito correspondiente. El plagio total por mosaico es cuando se intercalan y se hacen pasar como propio el contenido parcial o total de diferentes productos intelectuales ajenos. El plagio parcial por sustitución es cuando se sustituyen o modifican elementos de la información que se retoman de una o varias fuentes y se hacen pasar como propios. El plagio por colusión académica es cuando se entrega una actividad de carácter individual, que es una réplica exacta o parcial derivada de un acuerdo previo entre pares para realizarla, copiarla o compartirla. El plagio parcial híbrido se refiere, el plagio parcial híbrido se refiere a cuando se cita el contenido de varios productos intelectuales y se da el crédito correspondiente, pero también se integran otros elementos ajenos que se hacen pasar como propios. El plagio de falsa autoría es cuando se le atribuye la autoría de un trabajo a una persona sin que se haya distribuido o colaborado en su elaboración. Y el autoplagio es cuando una persona copia un trabajo de esa misma persona, pero que había realizado o usa previamente o usa las mismas ideas expuestas previamente en otra obra, pero con distintas palabras para hacerlo aparecer diferente. Y el plagio de referencia falsa. Se agrega la referencia de un texto que no corresponde con la fuente o de plano no existe. Y es que es importante mencionarlos, compañeras y compañeros, porque en este módulo 1, las tecnologías de la información y la comunicación, y ya desde el recursamiento anterior, ya nos indican que es necesario que nosotros citemos ya todo con APA. Y es que APA es directamente el manual de citas y referencias. Es desarrollado este manual para Prepa en línea CEP para que ustedes citen directamente dentro de los trabajos y las referencias al final de los trabajos. Para eso, y basado en este estilo de la Asociación de Psicólogos Americanos, se desarrolla y les coloqué también su tutora y una servidora, su asesora virtual, dentro de novedades para que ustedes lo revisen. Es un elemento de 50 páginas, no se espanten, en donde nos hablan pues de la importancia de citar, cómo hacer las citas directas e indirectas, en donde el objetivo es que ustedes revisen el cómo hacer la situación, ¿de acuerdo? Y cómo se va a citar, ¿no? Este es el manual de citas y referencias de Prepa en línea CEP es basado en el estilo APA con el objetivo que les decía es de la Asociación de Psicólogos Americanos, que es actualmente el estilo que se utiliza en la mayoría de universidades privadas y públicas en México y en el mundo para hacer la citación. Antes nos dejaban hacer citación en Chicago o en otros modelos. Actualmente únicamente nos solicita que en este manual y ustedes en sus trabajos ya hagan y utilicen la citación con el estilo APA de la Asociación de Psicólogos Americanos dentro y al final. Ahorita lo vamos a ver, perdón, apáguenme alguien. Karen, perdón, la voy a silenciar, ¿eh? Listo, gracias. Ok, entonces les comentaba yo que vamos a ver justamente el cómo hacer las citas. Yo voy a abrir directamente, hay dos opciones, voy a hacerlo directamente desde mi correo institucional, voy a hacerlo a través de documentos, espero se esté compartiendo la pantalla. Actualmente es muy fácil, ya que dentro de los programas o de archivos de procesador de textos, como es directamente documentos de Google, como es Word de Microsoft, inclusive dentro de la paquetería del Office para Mac,
también nos permite hacer la citación, ¿de acuerdo? Yo les voy a enseñar ambos y ustedes decidirán el que gusten y deseen para la realización de sus trabajos, ¿de acuerdo? En el caso de la Asociación de Psicólogos Americanos, APA, en este manual nos dice que la citación aquí se debe de realizar al final de el párrafo no mayor a 40 palabras que se está haciendo la cita. ¿De acuerdo? Supongamos que ustedes lo vieron directamente o si no, les comento, dentro de su actividad integradora 1, nos coloca y nos solicita que busquemos qué son las TICs, ¿sale? Entonces yo voy a buscarlo directamente, voy a ver cuál considero tenemos la Biblioteca Médica Nacional de Colombia, vamos a ver, esta es la de Colombia también, Poliverso, Wikipedia no les pido que no la utilicen, ya que pues no es, cualquier persona puede ingresar a Wikipedia, de hecho cualquier persona puede modificarla y muchas veces no están corroboradas las fuentes. Entonces dices, no me parece, me voy a ir a Google académico o escolar, ¿de acuerdo? Y ahí yo le voy a poner directamente qué son las TICs, ¿de acuerdo? Yo puedo revisar, nos aparece que hay aproximadamente 565,000 resultados de qué son las TICs, ¿no? En este caso voy a tomar este artículo de Ortiz de la Universidad de Valencia, España. Es un PDF de Consuelo Veloz Ortiz. Y bueno, ¿no? Entonces aquí nos dice diferentes elementos y citas que para ellas son. Este artículo yo ya lo había visto previamente y lo había retomado justamente el miércoles en el primer espacio. Entonces lo que yo voy a hacer es irme directamente a la cita que ya había retomado, ¿de acuerdo? En este caso, el autor menciona las diferentes características de las TICs. Yo voy a irme a la definición. Como pueden observar, así es como se debe citar cuando son más de 40 palabras. En este caso, se coloca dos puntos y aparte, en un espacio, en este caso, aparte, en medio y al final, cómo se coloca, ¿de acuerdo? Así es como se cita. O mayor a 40 palabras. Yo aquí voy a utilizar simplemente menos de 40, lo voy a copiar y lo voy a pegar, solo para que vean el ejemplo, ¿de acuerdo? Entonces, supongamos que las TIC se desarrollan, en el caso del APA, nos pide que inmediatamente después, al final, no hay que hacer como en otros modelos, que hacer la citación hasta el final, a pie de página, no. Se coloca la cita justamente al término del párrafo. Y en el caso de documentos de Google, está el botón herramientas, en citas, aquí ya hay que colocar APA, su séptima edición, añadir nueva fuente. Tenemos el tipo de fuente, en este caso pues es un sitio web, puede ser una sección de libro, artículo de revista, artículo de periódico, serie, episodio, otro, ¿no? Yo le voy a colocar si es un artículo de revista, le ponemos aquí artículo, seleccionar una opción, sitio web, ¿no? En este caso, o si es un impreso o una base de datos en línea. Eso lo vamos a revisar, ¿no? En este caso, pues yo estoy viendo que es un artículo y aquí lo podemos revisar. También es importante decirles que como ustedes vieron, como yo lo hice en Google Académico, inclusive ya aquí te aparece este pequeño elemento que dice citar. Y aquí ya viene justamente cómo se debería citar en formato APA, que en este caso es Ortiz, el año, las tecnologías de la información y la comunicación, Universidad de Valencia, unidad tecnológica de la página tal a la página tal. ¿De acuerdo? Por eso se pone, esta referencia es así
la citación al final, ¿sí me explicó? Porque aquí enfrente de la referencia únicamente se debe de colocar año, el apellido del autor y el año, ¿no? Yo lo puedo hacer manualmente, Ortiz, 2011. Así sería hacerlo manual, la citación dentro de APA. Solo se coloca el apellido del autor y el año. Pero esto nos puede ayudar mucho más. Yo simplemente selecciono aquí sitio web, o puedo incluso en este caso voy a poner sitio web directamente y copio la URL. Y le doy buscar. Si se dan cuenta, ya viene prácticamente todo. Me dice que falta el año, colaboradores. Simplemente le doy continuar. Aquí le pongo el nombre, si es el autor, en este caso ya sé que es la autora, es Consuelo Ortiz. Ve, entonces le pongo aquí Consuelo Martí. El año, no tenemos el día ni el mes, solo ponemos el año 2011. Si se dan cuenta que nos dice día de la publicación, es el día que se subió a la red, que se publicó el artículo en la revista, y el día de consulta es el día que nosotros estamos accediendo. En este caso lo voy a poner en español, febrero 2023, ¿vale? Y le doy añadir fuente. Puedo yo nada más colocarle clic y automáticamente se va a poner Martí 2011. ¿De acuerdo? Ay, pero no es Martí, es Ortiz. Ah, no hay ningún problema. Nos regresamos. Podemos borrar esto. Y aquí justamente en los tres puntitos le damos editar. Y le ponemos el apellido correcto, Ortiz, ¿no? Miren, se dan cuenta, Ortiz. Lo hice a propósito, aunque no lo crean. Y bueno, en este caso, pues ya le damos nuevamente citar y se coloca. Ustedes pueden ir agregando N cantidad de fuentes, las que gusten. En este caso yo elegí Ortiz. En la actividad integradora me parece que le solicitan 3 fuentes diferentes. Un periódico, una revista, un medio digital. Entonces, bueno, ¿sale? Yo aquí ya le puedo dar formato y demás, ¿no? Obviamente en la actividad integradora 1, ustedes pueden descargar la plantilla que ya les presenta el sistema y ya nada más lo van llenando, ¿sale? Y aquí pueden ir apoyándose para... Al final, las citas con APA, estas son las citas dentro del trabajo con APA. Y al final se deben de colocar las referencias. Una vez que terminen su trabajo, le dan insertar y automáticamente les va a colocar las referencias de la A a la Z. Si son libros, si son revistas, las va como, si son videos, lo que sea, se van a colocar las referencias en orden alfabético. En el caso de APA, las referencias se colocan el primer apellido del autor, la primera letra del nombre del autor, el año, el título, en este caso pues de dónde fue consultada, el mes, y en este caso la URL de donde lo obtuvimos, ¿no? Si es un libro, por ejemplo, el primer apellido del autor, la primera letra del autor, el año, el título, la editorial, el país. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda de cómo hacer la citación? Este es en Word, perdón, en documentos de Google. Si alguien dice yo lo quiero descargar en Word, nada más le da descargas Word. ¿Sale? Mi caso, pues yo quiero enseñarles a hacerlo también, cómo hacer las citas en Word. En Word, como pueden observar, tenemos diferentes pestañas. A partir de Word 2010 es en donde dice la pestaña referencias. ¿Sí lo están viendo, chicos? Compañeras, compañeros. Díganme, por favor, si lo están viendo. No quiero hablarle al aire. Sí, sí, sí. Está. Buenas noches. Ok, gracias. Les comentaba yo, sí se está compartiendo la pantalla, ¿no? Igual voy a colocar la misma fuente.
En este caso no es la misma fuente. Sí, Voy a maestra. seleccionar. Ah, perfecto, muchas gracias. Entonces, en mi caso, bueno, voy a volver a hacer lo mismo. Gracias. Voy a, voy a copiar lo que estaba haciendo aquí, sin obviamente la cita, para que no haya problema, pero para que vean cómo se hace en Word. Aquí, si se dan cuenta, en Word ya viene predeterminado el estilo APA de la Asociación de Psicólogos Americanos. Aquí únicamente nosotros vamos a dejar el cursor, esta cosa que parpadea, que es nuestro cursor, en donde queremos colocar la cita, que es justamente al final. Nosotros ya, ustedes le van a dar justificar párrafo para que se vea bien y demás, ¿de acuerdo? Nos vamos a ir a la pestaña referencias y le vamos a dar insertar cita, agregar nueva fuente. Elegimos en este caso sitio web. Si es un autor, en este caso que es Ortiz, que es una persona, primero aquí ya nos dice ejemplo, y nos pone que pongamos primero el apellido, coma, el primer nombre, en el caso de que sean más de dos autores o más de un autor, en este caso se separa con punto y coma, ¿no? En este caso solo es uno, le vamos a dar Ortiz Consuelo, ¿no? Ok, Ortiz Consuelo. Le voy a poner completo para que vean que de todas maneras le va a poner nada más la primera letra, el nombre del sitio web o el nombre en este caso de nuestro artículo, pues es las tecnologías de la información y la comunicación TIC, y me voy a ir directamente al archivo de Word, ¿sale? Tecnologías de la información y la comunicación. No me lo copió completo, entonces lo estoy poniendo yo directo, ¿sale? El año, ya sabemos que aquí en NAPA, si se dan cuenta, en Word, como es sexta edición, nada más nos pide directamente el año de la publicación, no nos dice como en documentos de Google, que nos ponía tanto el año de la publicación del artículo más el día de consulta. Aquí únicamente nos pide que coloquemos el año de la publicación y la URL, ¿no? Aquí la dirección, como lo encontramos en la web, y lo ponemos aquí sin problema. Le damos a aceptar y igual nos coloca la cita al final del párrafo, entre paréntesis, el apellido de la autora y el año. ¿De acuerdo? Supongamos que ya vamos terminando nuestro trabajo. Al final, antes de colocar nuestra participación en el foro, le vamos a dar aquí en bibliografía, abajo de donde dice estilo APAS, y le ponemos clic en referencias. Igual que en documento de Google, perdón, o Google, referencias en Word también nos lo coloca. ¿De acuerdo, chicos? ¿Alguna duda hasta aquí? Así es como se debe citar dentro del trabajo, igual entre paréntesis al final de la cita del párrafo que citamos. Igual si supongamos aquí me equivoqué, le doy en donde dice editar fuente y ahí yo puedo hacer la modificación que quiera y cambiar o mover, ¿no? Igual y digo, ay, si tiene mes, si tiene día. En este caso no nos lo menciona, únicamente nos pone el año, pero si no, así se queda, ¿de acuerdo? Aquí nos pone esta flechita, ¿sale? Ahí lo podemos editar fuente, ¿vale? ¿Alguna duda aquí? Bueno, pues entonces voy a dejar de compartir. No quería pasarlo en alto porque varios me estaban preguntando por mis mensajes, maestra, ¿y qué son las citas con APA? ¿No? Entonces yo les decía, bueno, yo les decía, lo vemos en la sesión, igual y si no se pueden conectar, pues dejo la grabación, aunque voy a tener que unir porque no sé por qué se dejó de grabar, pero bueno. Entonces vamos a ver justamente las características y elementos
de las actividades a entregar en esta semana número 1. ¿Alguna duda, perdón? Porque oí como un micrófono prendido. Guadalupe, Avelina, No, Norma, ninguna, Clarita. Karen, Sandra, Jocelyn. Perfecto. No, ninguna maestra. Perfecto. Gracias. Bueno, de nada ustedes. Qué bueno que Gracias. No, vinieron, ninguna, chicas, porque maestra, el gracias. miércoles estuve yo solita, triste y abnegada, sufriendo. Bueno, les dejé la grabación para que la La vieran. Yo dejamos sé. escuchar para entenderle bien. Bueno, de todas maneras pueden ver la grabación 1 y 20 veces las que gusten. Yo se las coloco, se las publico inmediatamente después. Y también les coloco, pues, que asistan. Eso recuerden, les da puntos extras. Entonces, eso, esa participación activa, esa participación e ingreso a todos los que se incorporan a estas sesiones, con gusto se las coloco. ¿De acuerdo? Para Ok, que les maestra. apoye ahí en su calificación final. ¿Cuánto les sube? No les sabría decir, eso lo hace el sistema. Pero sí es importante que tengan ahí la palomita y no que no es obligatorio, pero pues siempre algo extra siempre es bueno. ¿De acuerdo? Y bueno, pues vamos a ver las características y elementos a entregar en nuestra unidad. Esta semana, en nuestra unidad 1, las tecnologías de la información y la comunicación, yo les comentaba que hay que entregar 2 actividades integradoras cada semana, de la semana 1 a la 3 hay que entregar 2 actividades integradoras, 2 actividades formativas en este caso, que recuerden que las actividades formativas, 1, búsqueda de información confiable y la actividad formativa 2, procesador de texto, son directamente pues elementos que se califican de forma automática al dar clic al botón enviar y tienen 3 intentos permitidos. En el caso de las actividades integradoras, en este caso la actividad integradora 1 llamada buscar información, ustedes tienen que subir un documento procesador de texto, que es un documento. Ustedes, al darle clic dentro de las instrucciones de la actividad integradora 1, le van a dar clic a la palabra fuente de información y de ahí directamente les va a descargar un documento procesador de texto, un archivo de Word con una plantilla para que ustedes sigan las instrucciones y hagan la búsqueda, ¿de acuerdo? Díganme Karen, ¿qué duda tiene? Ahí yo sí tengo duda porque yo subí mi actividad y me llegó un mensaje de usted que Exacto. tenía yo que poner la zapa. Las citas, justamente, lo que tiene que hacer es justamente hacer esto, revisar cuáles fueron sus fuentes y poner entre paréntesis al final, por ejemplo, de la cita, de las TICs, de donde lo sacó, el apellido y el año. Si es un autor corporativo, por ejemplo, la FIFA, la ONU, alguna organización, ahí le tendría que poner ONU 2000 o UNESCO 2020, por decirle un ejemplo. Y Pero al ahí, final colocar las referencias, ¿sale? pero ahí ya no entiendo, ¿tiene que ser hasta lo último en la No, actividad? dentro, mire, ahorita lo voy a hacer. Voy a ingresar, perdón. Voy a ingresar a justamente la actividad 1. Si le están, voy a compartir en su lugar. Ya le están viendo ahí. Ya. Dime, Norma. Sí, yo también ahí tengo duda de cómo hacer esa actividad. Ok, ahí voy a hacerlo, ¿les parece? Voy a hacerlo. Entonces, estoy ingresando a mi portal, a la plataforma, la actividad integradora 1, buscar información. ¿Qué necesito? Identificar fuentes de consulta confiables y crear una tabla en procesador de texto. ¿Qué es lo que van a entregar? Ustedes, al darle clic aquí, leen con atención las instrucciones, descarga el documento fuentes de información. Automáticamente, al darle clic aquí a la palabra, me está descargando este documento procesador de texto que voy a compartirles, ¿de acuerdo? Que ahorita, permítanme, voy a compartir la pantalla porque me está sacando. Entonces voy a salir de aquí. Cancela. A ver, voy a ver, aquí está.
Voy a dejar de compartir para compartir toda mi pantalla, ¿sale? Ok, entonces les decía yo, al darle clic aquí a la palabra fuentes de información, me va a descargar esta plantilla de documento de Word. ¿Sí le están viendo? Sí. Yo Sí. aquí ustedes van a colocar en la portada su nombre completo, su nombre del estudio, el nombre de la actividad, en este caso, que se llama directamente la actividad, buscar información, ¿de acuerdo? Entonces le van a dar aquí, buscar. Yo le puse ahí fuentes de información. Ok, es buscar información, ¿vale? No se preocupe tanto por... Aquí su nombre completo, su grupo y la fecha de la entrega. Aquí nos dice, incluye en la portada los datos que se te solicitan. Aquí es lo que yo les decía, ¿no? ¿Qué son las TICs? Investigan los medios de comunicación elegidos. Dice, puede ser un medio impreso, un recurso multimedia y uno digital. Puede ser un blog, una revista, una página web con información completa y confiable. Cómo se usan, cuáles son los efectos de las ideas. Yo ya tengo, ¿se acuerdan que no lo hice solo por hacerlo? Yo por eso busqué la definición de qué son las TICs. Entonces yo así lo copio. Obviamente yo ya previamente le coloqué la cita con APA, ¿no? En este caso, las TIC se desarrollan a partir de los avances científicos producidos en el ámbito, esto nos dice Ortiz, de la informática y de las telecomunicaciones. Las TIC son el conjunto de tecnologías que permiten. Aquí yo ya le puse la citación con APA, si se dan cuenta, entre paréntesis. No es necesario ponerlo al final. Las citas con APA se colocan al final de este párrafo que estamos colocando. Ya después yo voy a buscar otra fuente de cómo se usan, cuáles son los efectos. Se elabora en una tabla lo que se muestra en un ejemplo, ¿no? Yo imagínense que lo hago de un medio impreso, no sé, se me ocurre del Universal, pero afortunadamente está en línea, entonces también lo puedo revisar y pongo la referencia, ¿no? En este caso yo mi digital ya lo tenía aquí, ¿se acuerdan? Ahí es donde voy a colocar la referencia completa. Referencia, ¿sale? Puedo hacerlo inclusive más chiquito. ¿Ya les quedó claro, chicas? Sí, ya, maestra. Ok. Pueden hacerlo más chiquito. Perdón, maestra. Ajá, dime. Yo copié la misma tabla y la hice más abajo y volví a realizar la misma actividad, nada más que en otra tabla de la misma que me mostraba. No hay Ah, problema. sí, no hay ningún problema. Yo solo le estoy comentando. Sí, de hecho, les pone aquí el ejemplo y luego les dice ya. Es que Ajá, les ponía, tú más bien, exactamente. Yo la vi como ejemplo la tabla, pero copié la tabla y ya abajo copié la mi. volviste a hacer. Sí, no hay ningún Exacto. problema. Luego te dice, comparte en el foro aprendiendo el vínculo electrónico de alguna biblioteca virtual o repositorio en el que encuentres, ¿no? Ahí ya ustedes ingresaron, ahí ya se van directamente a la semana número 1, ingresaron a su foro, hacen su aportación y hacen su captura de pantalla y la colocan aquí, ¿no? Captura de pantalla. Bueno, yo aquí puse eso, pero puedo, por ejemplo, eso ya lo van a compartir ahí, ¿no? Comparten, primero hacen su aportación y la colocan. Y aquí ponen la captura de pantalla. Yo me voy a ir a mi foro. Semana 1. Tiene que ser su aportación, ¿no? No me pongan la aportación de Juan, de Pedro, de Luis. ¿No? Debe de ser la de ustedes. Ay, perdón, me fui nuevamente me voy a ir a la semana 1. Me voy a ir al foro aprendiendo, que yo ya hice
mi aportación. Si no han hecho su aportación, háganlo. Recuerden que cierra hasta el... Aquí está la mía. Entonces tomo mi captura de pantalla. Me voy a mi documento. Y le doy clic, ¿de acuerdo? Aquí yo recuerden que lo debo de guardar. Y aquí me dan las indicaciones justamente. Dime. Permítame. Dime, Norma, ¿qué duda tiene? La aportación de la captura de pantalla es cuando es de la donde compartimos la liga. Exacto. Sí, Norma, del foro aprendiendo de la semana 1, efectivamente. De ahí es la captura de pantalla. Ah, ok. Está bien. Bueno, pues Gracias. chicas, ¿alguna duda de lo que tienen que realizar? Bueno, esta la tienen que nombrar, perdónenme, con sus dos apellidos, paterno, materno, guión bajo, su primer nombre, guión bajo M01S1AI1, y la suben justamente su archivo de Word a la plataforma. Dígame, Karen. Ok, maestra, ahí ya me quedó claro. En la siguiente actividad, donde dice, crear... Ahí voy, permítame, ahí voy. Una vez que ya terminaron esta, la segunda actividad la actividad integradora número 2, como bien lo comentan, se llama Uso e impacto de las tecnologías de la información en la sociedad. Aquí tienen que subir dos documentos. Ok. Lo mismo que van a hacer en el documento de Word o procesador de texto, van a hacer en la hoja de cálculo, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que van a hacer? Van a crear una tabla tanto en la hoja de cálculo como en el documento de procesador de texto con los siguientes elementos. Los hogares que en México cuentan con computadoras y en otra columna los hogares que en México cuentan con conexión a Internet y van a ser justamente en estas, tanto en el documento procesador de texto como en la hoja de cálculo, esa misma tabla, obviamente utilizando las funciones de la hoja de cálculo y la otra usando directamente el Word. En Excel pueden hacer la resta de las celdas, bueno, cuántos cuentan, o sea, cuál es la diferencia entre los hogares con computadora pero sin internet y los hogares en México que cuentan con computadora, ¿de acuerdo? En donde lo que se busque es que busquen información sobre la importancia del Internet en la sociedad actual, como mínimo dos fuentes distintas, y en ambos documentos generen una misma conclusión de al menos 12 renglones, aparte de la tabla, una conclusión con 12 renglones sobre las implicaciones de tener acceso a Internet y cuál es la situación en México y colocar las fuentes de información. En ambos documentos, tanto en el archivo procesador de texto como en la hoja de cálculo, de acuerdo a tu experiencia, respóndanos las siguientes preguntas. Las mismas preguntas, las mismas respuestas en ambos archivos. ¿Qué ventajas encuentras en la utilización de hoja de cálculo en elaboración de tablas? ¿Y para qué tipo de tareas utilizarías la hoja de cálculo? ¿Y para qué tipo de tareas utilizarías el procesador de texto? Entonces, lo mismo que ponen en el archivo de Word, lo deben de colocar en el archivo de hoja de cálculo o Excel, ¿de acuerdo? En el caso de aquí, tienen que agregar ambos envíos. De pronto, ¿puedo hacerlo? Sí, pueden enviar los dos archivos. Agregan uno, que en este caso el que es el de Word o procesador de texto, son sus dos apellidos, se guarda así, sus dos apellidos, guión bajo su primer nombre, guión bajo M01S1AI2, guión bajo Word. Y en el caso de la hoja de cálculo o Excel, se nombran sus dos apellidos, guión bajo, su primer nombre, guión bajo M01S1AI2, guión Excel. Una vez que ustedes agregan uno, pueden enviar el otro archivo y revisarlo sin problemas. Te deben de aparecer los dos.
Dígame, Karen, ¿qué duda tiene? En esa actividad integradora 2 no, no aparece algún formato para que nos No, apoyemos. ustedes ahí lo pueden hacer libremente eh, con, con obviamente los elementos que ustedes le solicitan en esta rúbrica. ¿De acuerdo? Ok, Y sí, subir maestra. ambos archivos es muy importante, de O sea nada. que esto ya es desde que nosotros lo descarguemos y, bueno, lo tengamos. Lo hagan en Word y lo mismo que hagas en Word, bueno, en- lo vas a hacer en Excel. Ok, ¿De esa era mi acuerdo? duda, porque no me aparecía nada. No, ahí no hay que descargar nada. Ustedes realizan con lo que se les solicita ambos documentos, tanto en el archivo de procesador de texto como en la hoja de cálculo o Excel. ¿De acuerdo? Gracias. De nada. En la actividad formativa 1, yo les comentaba las actividades formativas. Estas actividades pues se califican de forma automática al darle clic al botón enviar y terminar todo. Si ustedes interrumpen y van guardando y de pronto se salen del sistema, no hay problema, el sistema lo ve como que está en proceso. Pero una vez que ustedes le dan clic al botón enviar todo y terminar, se genera un intento, inmediatamente se genera una calificación. Tienen 3 intentos permitidos en las actividades formativas, en este caso en la actividad formativo 1, búsqueda de información confiable. Identificarán elementos básicos para la búsqueda de información confiable. En el caso de la actividad formativa 2, procesador de texto, identificarán configuraciones básicas del procesador de texto Word. Igual tienen 3 intentos permitidos. Todas las actividades formativas, como el cuestionario socioemocional, recuerden, cierran el domingo y no hay extensiones o prórrogas de entrega. En el caso de, les pido por favor votar para definir el horario de los espacios de aprendizaje. Yo esta semana elegí de 8 a 9 el horario. Si ustedes me dicen yo quisiera más temprano, más tarde, por favor, apóyanos ahí literal con tu voto en el horario para nuestras sesiones. Perdón, soné como partido político. En el caso del ejercicio de práctico uso del teclado, únicamente es un ejercicio para que vean la velocidad de cómo escriben y se descarga. No es necesario que suban ningún documento o evidencia a la plataforma de ese ejercicio de práctico uso en el teclado. Y la actividad socioemocional es un PDF interactivo que ustedes deben descargar y llenar, así como ver directamente el video de la sesión con la tutora, pues con base en este PDF descargable que llenan, ustedes pueden resolver el cuestionario socioemocional, que tiene un valor del 5% dentro de la calificación o ponderación de la materia, y también tienen 3 intentos permitidos y se queda la calificación más alta. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda? ¿Hasta aquí? No, ninguna. No, ninguna Ok. maestra. Gracias. Bueno, pues eso sería todo de mi parte. Que tengan una excelente noche. Perdón, alguien ahí me está escribiendo algo. Claro, claro, Abelina, las pueden hacer desde el teléfono. De hecho, ustedes pueden descargar, en el caso yo por eso les enseñaba a usar documentos de Google o inclusive nada más descarguen la aplicación gratuita de documentos de Google, ya sea de su Play Store o de su Apple Store. Es gratuita y ahí lo pueden editar. Igual hoja de cálculo, descárguenla si no tienen el Office en su celular. Pueden descargarlo de forma gratuita como aplicación gratuita pero sí es necesario descargar la aplicación de presentación, perdón, de documento o de hoja de cálculo, ¿sale? Bueno, chicas, pues que tengan excelente noche. Gracias, Karen, Sandra, Norma, Guadalupe, Jocelyn, Avelina. Buenas noches. ¿Alguna otra duda? Ninguna maestra. Buenas noches. Buenas noches y pues recuerden que estoy a sus órdenes en la plataforma, en la mensajería y pues bienvenidas nuevamente, ¿sale? Gracias. Gracias. Hasta Gracias, maestra. luego, Buenas buenas noches. noches, bye. Gracias. Bonito fin Hasta de luego. semana a todas, hasta luego, Igualmente, maestra. Hasta luego. hasta luego.